Esta es una historia de tantas sobre el vino de Jerez, pero no es una historia al uso. Esta historia habla de la tierra, de la viña y sus cuidados, pero también habla del esfuerzo y entrega de los viticultores del Marco de Jerez, guardianes de las tradiciones que se transmiten de generación en generación, de las labores y faenas del viñedo que determinan el carácter y la calidad de estos vinos únicos. Es una historia sobre la relación del hombre con la tierra, pero también es la historia de la lucha diaria de los viticultores de la Cooperativa de las Angustias, de la pasión y la ilusión heredada de los fundadores que impulsaron hace ahora 50 años la Cooperativa de Jerez, nacida para preservar el carácter social de la vid, el cultivo que los fenicios introdujeron en la provincia en el siglo VIII a.C. para extenderse luego por toda la península, pero de eso hace ya 3000 años. El Marco de Jerez, la región vitivinícola más meridional de Europa, ocupa una superficie de 6.500 hectáreas de viñedo, repartida por 8 municipios de la provincia. La mitad de estas viñas están en manos de viticultores asociados a alguna de las 7 cooperativas del Marco, entre ellas la de las Angustias, la mayor de todas con 1 millar de hectáreas y más de 200 socios, que en su día llegaron a ser 700. El clima y el suelo son claves para entender la viticultura del Jerez, tan peculiar como sus afamadas tierras albarizas. Así llamada por su color blanco, la albariza absorbe como una esponja el agua en la época de lluvias para afrontar los muchos días de sol al año propios del clima cálido de la zona, de inviernos suaves y largos veranos muy secos, cuyas noches suavizan las brisas y blanduras que llegan del Atlántico, alimentadas por la humedad que aporta la proximidad a los ríos Guadalete y Guadalquivir. Como presidente del Consejo Regulador, debo darle la mayor enhorabuena a la Cooperativa de las Angustias por sus 50 años de trabajo en la zona de Jerez para producir pues lo que es la materia prima de las bodegas de Jerez, fundamentalmente, pero aparte naturalmente de tener sus marcas correspondientes de vino de Jerez criado. Estos 50 años ha producido unos mostos, unos vinos, realmente vinos bases para la producción de vino de Jerez muy buenos, cada año con mayor calidad y además por la gran labor social que hace de conjuntar y coordinar todos los pequeños productores de viñedos de la zona del Jerez, tanto Jerez Superior como en la zona. Pues le deseamos a Salvador, como presidente, que siga en su gran labor y que tenga mucho éxito en un futuro largo. Yo le tengo que agradecer a la Junta Rectora que hay ahora presente y agradecerle mucho de que me hayan nombrado presidente honorífico, pues agradecerlo, que yo no esperaba ese honor que me quieren hacer o que me lo han hecho ya para cuando sea. Estaba el presidente don Manuel Monge, que en gloria esté. El mejor presidente que ha habido aquí, yo he estado muchos años, pero el mejor que había aquí era Manolo Monge, tío Carná, del capataz que hay aquí todavía. Parece que fue ayer cuando en 1967 un grupo de viticultores de Jerez decidió apostar por transformar y comercializar el vino obtenido de la uva de sus viñedos. En Cobijerez, nuestros socios fundadores depositaron toda su ilusión y confianza, exponiendo sus ahorros e incluso sus propios bienes, creando los cimientos de la que es, sin duda, la mayor cooperativa vitivinícola del Marco de Jerez. Muchas cosas han pasado a lo largo de estos 50 años. A pesar de todo ello, nuestros cooperativistas han sabido luchar y defender sus intereses de la mejor manera posible. Cobijerez es hoy en día una cooperativa moderna, integrada por unos 200 viticultores, y controlamos aproximadamente 1.000 de las casi 7.000 hectáreas que forman nuestra denominación de origen. En agradecimiento a todos ellos, socios, trabajadores y a todas aquellas personas que han formado parte de esta gran familia a lo largo de estos 50 años, hemos producido este vídeo divulgativo en el que queremos mostrar en qué consisten los trabajos y faenas que precisa nuestro viñedo a lo largo de todo el año, para crear el que es, sin duda, el mejor vino del mundo, nuestro vino de Jerez. El inicio de todo, la plantación. El proceso de la cepa a la copa, de la viña a la bodega, empieza por la plantación. Antes de nada se requiere un profundo laboreo inicial para la preparación de las tierras, que recibe el nombre de agostado, pues es en agosto cuando se mueve y se oxigena el terreno para facilitar la siembra y posterior desarrollo de la planta. A finales de año, diciembre, tras el allanado del terreno,
llega el momento del marqueo o marcado sobre el suelo de la distancia a la que se plantarán las cepas. El GPS facilita hoy día esta tarea, que antaño se hacía de forma manual con ayuda de una guía, sistema que también se emplea en la plantación de los portainjertos, que se realiza a máquina para garantizar la uniformidad de los liños. Antiguamente las viñas del Jerez se plantaban en marco real con unas dimensiones de 1,5 metros cuadrados por cepa, pero con la llegada de la mecanización fue necesario ampliar la distancia, implantándose el marco rectangular, que deja más espacio en las calles entre liño y liño. Para poner la viña, antes no lo he conocido, se agostaba a soleta. Después hubo unos malacates viejos que eran tirados por mulos, pero con un carrete, porque los mulos podían tirar de ese malacate por un carrete, iban liando un cable, y así los mulos llevaban el malacate hasta el final, después lo enganchaban, lo traían otra vez atrás. Cuando se veía muy lejos, pues tenían que cambiar ese carrete adelante. No lo he conocido prácticamente, pero por oídas y visto en una foto y cosas de esas. Ya después llegaron tractores grandes y entonces pues empezaron los tractores con esos mismos malacates, se empezaban a agostar. Entonces cuando llegaban a la punta, paraban, soltaban de adelante y enganchaban atrás, levantaba de la rueda una rueda chiquilla de atrás, sacaban el malacate del surco, iba y al llegar a la punta pues trataba de meterlo en el surco para que el malacate quedara otra vez en el surco, con la rueda derecha más grande, para que cuando cayera en el surco fuera el malacate prácticamente parejo. Entonces, pues esa era la agosta del plan de poner las viñas para levantar tierra, sacar raíces, si se había puesto viña antes o no se había puesto. Después ya vinieron otros malacates con unos elevadores hidráulicos, entonces le tiraba el motor hidráulico y levantaba solamente, no había que desgancharlo, sino eran tirados solamente nada más por delante. Levantaba hidráulicamente y me enganchaba y iba otra vez a lo que sí que es verdad, hombre, siempre la agosta del malacate viejo siempre ha sido más fina y mejor que el otro porque cogía menos tejar, siempre ha ido partida más la tierra. Entonces prácticamente estaba el Noli, estaba la Grúa, estaba el Fuente, había varias clases de malacate. Uno era más ligero, otro más pesado, otro pesado, pero en fin, todos hacían también buena faena. La plantación propiamente dicha se realiza entre diciembre y enero. A partir de la filoxera, que arrasó el viñedo europeo en el último tercio del siglo XIX y que entró en Jerez en 1894, en la plantación del viñedo se emplean patrones o portainjertos de madera americana resistente al insecto de la filoxera y en la que se injerta la variedad vinífera europea, en este caso la palomino, la reina en Jerez. El patrón quedará bajo tierra y el injerto es la parte aérea o visible que nacerá de la cepa. Las viñas del Marcó tienen una vida útil aproximada de 30 años. Son contados los casos de nuevas plantaciones realizadas en la zona de producción del Jerez en los últimos años en los que esta labor se limita a la reposición de las cepas ya agotadas. El patrón o portainjerto se planta en invierno para aprovechar las lluvias. En primavera, cuando ya ha echado raíces, llega el momento de injertar la variedad palomino. Nosotros pusimos una viña a cajón. El cajón era, si la planta va puesta en el líneo a 1,10, pues el cajón era de 1,10, una planta de un lado, otra de otro. Se le echaba un esportón de estiércol, cual no era bueno porque lo que hacía era entretener la planta ahí en ese estiércol y no enraizaba, no andaba la planta. Entonces después se estuvo poniendo, ya pusimos también ajollado. Después la otra parte la pusimos ya con la barrena, una pata cabra, encima de la pata cabra se metía y prácticamente mucho más ligero, pero la mejor a la ajollada. La ajollada la mejor, se le pega el pisotón en las raíces y prácticamente ya esas raíces en fango ya siempre está ahí estambrando. Ya ahora prácticamente hay unos tractores con unas máquinas para poner la planta, entonces lo que va es un señor puesto atrás, metiendo la planta y la va marcando a la distancia que la planta le va a dar al líneo, que va a 1,10, 1,15, 1,20, por 1,20, por 1,30, por 1,40, depende de lo que lleve la cama.
Entonces va el tractor y va marcando y va poniendo la planta totalmente igual que si fuera puesta la persona o mejor. Ya hoy se pone muchísima plantación injertada, bien injertada. Es el denominado injerto de yema, que se realiza en un costado del patrón y que posteriormente se sujeta con rafia y se cubre o aporca con tierra para protegerlo. Si el injerto no agarra, al invierno siguiente se repite la operación. Salvo que esta vez se realiza el injerto en espiga, que consiste en insertar el sarmiento de palomino a través de un corte transversal en la cubierta del patrón. Conforme avanzan los tiempos, se impone, no obstante, la modalidad del barbado injertado, que facilita la tarea al viticultor. El plantón ya viene del vivero con la vinífera injertada, y solo hay que plantarlo, por norma general, a principios de año y esperar a que brote. En los primeros años, el viticultor dirigirá el crecimiento de la vid con podas anuales que alternará con las labores y faenas del ciclo anual de la viña. Cuando llega la injerta es un problema muy grande porque la injerta, la mejor injerta es del 15 de agosto para adelante. Y si es del 20, mejor todavía, porque la planta ya está granada. Nosotros siempre cogemos las normas de injertar ya en septiembre, después se vendimiaba y eso, y siempre ha salido una ejerción muy buena, casi mejor que antes cuando se injertaba en agosto, porque la planta todavía estaba durilla y no estaba bien desarrollada. Cuando se repasa, que se repasa en marzo, entre marzo y abril, se descubren las que están perdidas, pues se le mete una espiga. Esas espigas se cogen en el tiempo de la poda, y se entierra. Y como la viña empieza a meter entre marzo y abril, pues ese sarmiento está casi queriendo brotar. Se echa en agua para que se sube para la navaja, se suaviza mejor el corte, entonces prácticamente se corta el patrón, se le abre una rajita y se le hace una cuña. Hay quien lo hace a medio umbrillo y otro umbrillo entero, pero prácticamente con medio umbrillo pierde menos trabajo y se parte algunas veces menos al meterla en el plantón. Después se le da su rafia, su cañita y se arropa. Y ya pues ya mete solo prácticamente cuando llega a abril empieza a meter. Otra también se pierde, ¿verdad? Porque es que es normal. El ciclo anual de producción se remata con la vendimia, la recompensa si todo sale bien al esfuerzo y a la inversión realizada durante todo el año. Pero mientras el mosto se transforma en vino en la bodega, comienza una nueva vendimia para el viticultor, que después de recoger a final de verano la cosecha de la campaña, vuelve a la viña en otoño para el aserpiado. La serpia o alumbra, otra de las técnicas vitícolas propias de Jerez, fue ideada para retener el agua de la lluvia, facilitar su absorción y evitar la erosión del terreno. La tarea consiste en formar pequeñas piscinas o pozos en las calles, junto a los liños, para evitar que el agua se pierda por las suaves lomas o colinas que ocupa el viñedo del Jerez, por norma general, orientado de norte a sur. Antaño esta técnica se hacía a mano, y cuando la pileta se hacía con la cepa en medio recibía el nombre de desbragar. El aserpiado cobra especial importancia en una denominación de origen en la que está prohibida el riego. Las albarizas, también llamadas afueras, por situarse mayoritariamente en el extrarradio de la ciudad, se abren en invierno como una esponja para absorber la humedad que retienen en la época estival al formarse una capa en la superficie que impide su evaporación. El aserpiado es una faena que se lleva a cabo en los meses de septiembre a noviembre, en otoño, fundamentalmente en las viñas con cerro, y su función es evitar las escorrentías y recoger el máximo posible de agua de lluvia, ¿no? Coincidiendo con esta operación, el viticultor aprovecha para fumigar la viña con herbicidas inocuos para la cepa y que permiten eliminar las malas hierbas del terreno, también conocida como otoñada. La clasificación que tenemos con los herbicidas son de tres. Tenemos herbicidas de contacto, herbicidas sistémicos y herbicidas residuales. Según el uso que se den en los campos, pues van utilizando uno u otro.
Dentro también hay una clasificación según el momento que se aplique, pero en viña ser un cultivo permanente no tiene sentido, ya que son presiembra, preemergencia y posemergencia, que es el momento según con la siembra. En la viña tener unas plantaciones y ser un cultivo perenne pues no tiene sentido. Dentro de los contactos de los sistémicos y de los residuales, la diferencia es que un contacto hace efecto sobre lo que moja a planta ya crecida, consigue matarla a la superficie de la hoja que consigamos mojar. Un sistémico no hace falta mojar toda la superficie de la hoja. Por poca superficie que mojemos conseguimos que el producto químico, en este caso el herbicida, pues se circule a través de toda la planta y eliminemos la planta por completo. Y el otro producto que hay es el residual, que el residual se echa en suelo desnudo, cuando no hay nada de hierba, y se echa para que no salga. Se crea en el suelo una especie de película, una especie como de cera, y cuando las plántulas van saliendo en contacto con ese producto, pues no llegan ni a germinar. Para poder echar un residual es incompatible laborear el suelo, no podemos echar un residual y después labrar. Si estamos labrando rompemos esa hipotética película que tenemos. La vara y pulgar es la más idónea para la viña, hace menos daño a la planta y es mucho mejor. Hay 3 tipos de poda, que es la vara y pulgar, que es la clásica, la de toda la vida, y luego está el cordón o el doble cordón, que es lo que se está haciendo desde hace ya alrededor de 15 años, cuando empezaron ya las máquinas. Bueno, pues aquí en Jerez la poda se empieza en enero o en diciembre, si es para grandes superficies, pero vamos, en enero es el momento idóneo para realizar la poda. Comienza el invierno y es momento de hacer la poda de producción. En este caso la poda de vara y pulgar, la más extendida entre los socios de la cooperativa. Si bien en las grandes parcelas se impone la poda de doble cordón, que se adapta mejor a la vendimia mecanizada, pero provoca más estrés a la planta. La poda de vara y pulgar, una de las grandes aportaciones de Jerez a la viticultura mundial, junto al sistema de criaderas y soleras de los vinos, es uno de los momentos más importantes del año, pues condiciona la carga que tendrá la cepa en cada campaña. Antiguamente la poda de vara y pulgar era la faena mejor pagada de la viña, por lo que los que dominaban esta práctica procuraban mantenerla oculta a la vista del resto. Este original sistema de poda está ideado para favorecer el desarrollo vegetativo de la planta y prolongar la vida de la cepa, y generalmente se realiza entre diciembre y enero. Tras la poda se procede a la quema controlada de los sarmientos, que antiguamente se aprovechan como picón en los braseros para calentar los hogares. Después de cumplir su función las aserpias, estas se eliminan en el laboreo profundo de la viña, tarea que se realiza coincidiendo con la poda y antes de la brotación. El laboreo del terreno, para el que desde hace tiempo se emplea numerosa maquinaria, se prolonga durante la primavera y el verano. El número de labores varía en función de las lluvias, aunque por norma general se suele realizar esta labor 5 o 6 veces por campaña. El resto del invierno la viña entra en reposo, un merecido descanso para recobrar fuerzas antes de la brotación, el cuajado de la flor en fruto en los primeros compases de la primavera. En esta época del año tiene lugar la castra o poda en verde, que permite eliminar los brotes inútiles y corregir defectos de la poda de producción. En ocasiones esta operación se repite y recibe el nombre de recastra, durante la que el viticultor recoge las parras para facilitar la labor de los tractores y evitar que los tratamientos contra enfermedades y plagas lleguen a la uva. Estamos en el mes de mayo, estamos en el tema de recogida de parra y recastra. La recogida de parra es para dejar los racimos descubiertos y para que los tractores puedan pasar por la camada tratando. El tema de la recastra es quitándole todos estos palos que no le hacen falta para dejarle el suyo, que realmente es el que el año que viene es la vara que va a tener la uva.
La calidad final de la uva viene determinada por su sanidad, y la vid, como cualquier otro cultivo, está expuesto a enfermedades y plagas que hay que mantener a raya. Las más comunes son los hongos de mildiu y el oidio, rebautizado en el marco como cenizo, la podredumbre gris y los ataques de la polilla del racimo, ácaros, mosquito verde. En los últimos años, también es frecuente la presencia de la ártica, un escarabajo que frecuentaba los campos de remolacha antes de la drástica reducción de este cultivo por el cierre de las azucareras. Para mantener sana la producción durante el ciclo anual de la vid, se aplican distintos tratamientos preventivos en varios fases, de 5 a 8 dependiendo de las condiciones meteorológicas. Entre estas operaciones figura el azufrado, el mejor remedio para combatir el oidio y la araña roja, que suele realizarse durante la floración. Si se hace bien, basta azufrar una sola vez con 2 pases espaciados en 15 o 20 días. Sobre finales de marzo o por ahí se empiezan los tratamientos fitosanitarios, que son para controlar el mildio y el oidio de las plantas. Entonces se echa azufre también mojable, el que hemos echado antes polvo, pero también en líquido se echa el azufre mojable. Estos tratamientos van normalmente cada 15 días. ¿Por qué? Porque los productos que hay hoy son preventivos. Hoy no hay producto que te cure. Una vez que tiene la enfermedad dentro, es muy difícil quitártela de lo alto. Entonces hay que ir preveniendo las plantas cada 15 días con estos tipos de productos. Y en cada tratamiento hay que irle cambiando la materia activa, para que la planta no se acostumbre a la misma materia activa. Y si lo vamos haciendo bien, así más o menos, controlando las temperaturas y controlando el suelo de la humedad, pues conseguimos de llevar la uva sana al lagar. Después, sobre julio por ahí, se ponen unas trampas para controlar también lo que es el tratamiento de la polilla del racimo, que es un bichito, es un gusanito que se mete dentro de la uva y pica el racimo y lo revienta, lo pudre. Entonces eso lo controlamos con unas trampas y aparte, pues, cuando ya tenemos el vuelo alto, le echamos el tratamiento para conseguir la mejor producción del año. Bueno, estamos en mayo, estamos echando ahora un tratamiento de azufre en polvo, que es totalmente ecológico, para controlar el oidio en el racimo de la uva. El polvo es muy bueno porque se mete por debajo de la planta y se va llenando toda la planta con ese polvo, que es el azufre. Y sirve también como acaricida, porque para la enfermedad de la araña roja pues también le hace algo. Más o menos se dan un par de tratamientos en esta fecha, cada 15 días más o menos uno. Después de un año pegado a la viña de duro trabajo, en pleno verano llega el momento de la vendimia. Toda una fiesta en Jerez en la que los viticultores reúnen a su familia para recoger la cosecha del año. En las pequeñas parcelas de los socios de la Cooperativa de las Angustias, Covi Jerez, predomina la recolección manual, rescatada por muchos viticultores tras la invasión en el marco de las máquinas para salvaguardar la calidad de la uva. La corta del racimo se realiza sin interrupción, navaja o tijeras en mano, y se evita la exposición directa al sol con su traslado inmediato a los lagares de la cooperativa para el inicio del proceso de la elaboración de los vinos de Jerez en las mejores condiciones posibles. La vendimia se prolonga aproximadamente durante un mes y requiere una gran organización para garantizar el éxito de todo el proceso, desde la corta hasta la llegada al lagar. Una vez alcanzados los parámetros óptimos de madurez y sanidad, los viticultores tienden a adelantar en lo posible la recolección para evitar sustos meteorológicos como las lluvias que pueden echar a perder parte de la cosecha, cuyo resultado dependerá principalmente del cuidado que haya puesto el viticultor durante todo el año. Hasta la llegada de las máquinas, la vendimia demandaba mucha mano de obra y era habitual encontrar a estudiantes recolectando la uva para ganarse unos jornales y tener unos ahorrillos antes de empezar el curso escolar. En la cooperativa, que refuerza su personal por estas fechas, la uva se pesa para no exceder los límites por parcela, se toman muestras y se vuelca en grandes tolvas para su posterior prensado, en los que se obtiene el mosto. Los bolquetes llegan a pie del lagar en el patio principal de la cooperativa en turnos perfectamente organizados para evitar fermentaciones no deseadas en esperas innecesarias. Los primeros mostos obtenidos sin presión por decantación son los más valorados y reciben el nombre de primera yema. El resto del mosto o segunda yema se obtiene tras aplicar una presión del 70%, la máxima permitida por el reglamento del Consejo Regulador.
Para hacerse una idea del volumen de trabajo que implica la vendimia, la cooperativa moltura una media de 1,2 millones de kilos de uva al día, aunque su récord está en 2 millones de kilos. De la uva, como del cerdo, se aprovecha todo. En el prensado se elimina el palillo, la pipa y el ollejo piel de la uva, es decir, todo lo que no se transforma en mosto y de lo que, tras un filtrado, se obtiene un producto llamado borujo, del que una vez destilado, se obtiene el alcohol vínico que se añade al vino de Jerez para aumentar su graduación alcohólica, es decir, fortificarlo. Sobre finales de agosto, principios de septiembre, la cooperativa se prepara para recibir la cosecha de sus viticultores, con la uva en el lagar, y previamente a su descarga se toman unas muestras que nos determinará la sanidad de la uva, que junto con los procesos de vendimia, siendo la más importante la fermentación, nos garantice un mosto de calidad. Y después de preparar los mostos para evitar oxidaciones y contaminaciones de un lado, y para garantizar su finura aromática, estos llegan a los depósitos de fermentación, una práctica que en el inicio de la cooperativa se hacía a la antigua usanza en las propias botas, en las que el refranero popular dice que, por San Andrés, el mosto vino es, en alusión a la llegada del frío a finales de noviembre que rompía el fermentado. La fermentación en estos depósitos de gran capacidad se realiza a temperatura. Ahora en agosto estamos preparados para recibir ya la vendimia y vienen los camiones de uvas, se echan las torbas, pasa a las máquinas de prensa, a los pozos, de los pozos va directamente al acero y ahí pues rociamos. Aproximadamente puede venir 50 camiones, 1 millón de kilos de uva, cifra más o menos. Al vino joven del año se le añade el alcohol vínico obtenido del borujo hasta 15 grados, si su destino es la crianza biológica bajo velo de flor como fino, y hasta 18 grados para los futuros olorosos de crianza oxidativa. En la bodega de crianza, las botas están dispuestas para su envejecimiento por el tradicional sistema de criaderas y soleras, la otra gran aportación del marco a la vitivinicultura mundial. La bota jerezana tiene 600 litros de capacidad, el doble que las utilizadas para la crianza de los vinos de Rioja, Ribera del Duero. El nuevo mosto del año refresca la última criadera, la que contiene el vino más joven, desde la que se trasiega una parte hacia las siguientes escalas hasta alcanzar la vejez necesaria en la solera, la última fila de botas que recibe su nombre por la costumbre de alinearla pegada al suelo y de la que se extrae el vino para su comercialización y consumo. El capataz y la enóloga de la cooperativa supervisan todo este proceso, al tiempo que se encargan de catar con frecuencia bota a bota para vigilar la evolución del vino. La cata de los vinos más jóvenes, que ocupan las hileras superiores de las andanas, se realiza con ayuda de un arrumbador, que subido a la última fila de las botas, lanza la venencia al capataz, que la recibe como caída del cielo para comprobar la evolución del vino. Esta operación es conocida como venenciar en tercera. La enóloga de la cooperativa, tiza en mano, va marcando las botas conforme cata su contenido. Estas marcas, también tradicionales en el marco de Jerez, permiten identificar los vinos que siguen su evolución normal, como los finos, en los que se traza una raya diagonal que se corta con otra horizontal si por cuestiones del azar se desvía en su crianza hacia el palo cortado. Los olorosos se marcan con un círculo y a los amontillados corresponde un símbolo que se asemeja a la letra A.
Cuando termina vendimia, lo que hacemos es la selección de los mostos, decidimos cuáles de ellos van a ir a fino y cuáles de ellos van a ir a oloroso. Los preparamos y entonces ya los metemos dentro de nuestro sistema de criaderas y soleras propias de los vinos de Jerez. Siempre que vamos a correr escala, es decir, vamos a sacar de la solera y vamos a correr, miramos y vigilamos cada una de las botas, una por una, para ver si están correctas o hay que hacer algún tipo de faena. La cooperativa mantiene la costumbre arraigada en la zona de la venta a granel a través de su tienda o despacho de vinos, en el que también están disponibles el fino Sin Pecado, la primera marca comercial de la cooperativa, a la que luego siguió la gama Romerito, del Amontillado, el Oloroso y el Cream. Para celebrar el 50 aniversario, la cooperativa ha puesto en el mercado un palo cortado, Don Manuel, en el que mantiene su apuesta por la calidad. Junto a los vinos y vinagres de la cooperativa, en la tienda hay disponible una amplia gama de productos alimentarios de la zona, desde aceites a embutidos y quesos que maridan a la perfección con el fino Sin Pecado y demás miembros de la familia de vinos de la casa. Ahora, el marco de Jerez vuelve a mirar al origen, a la viña y al pago, que marcan la diferencia. Son las mismas viñas y pagos que cuentan la historia de la cooperativa de las Angustias, de la entrega de estos 200 rostros anónimos de los vinos de Jerez que dan vida a esta historia milenaria que introdujeron los fenicios en la provincia. Pero de eso, hace ya 3000 años.